Buenas noches, placer inmenso compartir esta hora con ustedes. Hoy viernes social naturalmente y sobre todo acompañado de Ángel de la Cruz. Hermano. Sí, que se viste precisamente como viernes social y Soto, que es muy social, se viste como lunes. Qué bueno, hermano. Encantado de estar aquí. Placer, hermano. Muy bien. Manuel de Regla Soto Lara. Así que es. si le decimos así, quizá mucha gente no sabe, pero si le decimos Soto Lara, entonces la gente se para en atención. Claro. Qué bueno tenerlo, hermano. Sinceramente, que siempre ha sido parte del programa, pero que sus múltiples ocupaciones le impiden estar aquí más allá de lo que son sus deseos realmente. Pero como el cheque me llega a los Sí. 30, no hay problema. Claro que sí, eso llega. Con eso no hay problema. Bueno, amables televidentes, hay una noticia que está en el medio. Ustedes siempre los viernes esperan que los combustibles evidencien rebajas, sin embargo, en este caso no hay aumento, pero tampoco hay rebaja. Se mantienen congelados para la próxima semana y si partimos del hecho de que el incremento en estos momentos en el que el sector transporte está un tanto caótico, el tránsito caótico y el sector transporte también un tanto exigente, reclamando derechos, reclamando reivindicaciones, pues en estos momentos podemos decir que es una noticia un tanto agradable partiendo de eso. No hay aumento en los combustibles y se mantendrán congelados para la próxima semana. Ángel. No, también partiendo de que los precios del petróleo en el mercado internacional continúan al alza, eso significa que el hecho de que se mantengan los precios en la actual semana, igual que en la semana anterior, pues por lo menos no es un aumento de la tortura, querido hermano. No provoca trauma. Exacto. Sí. Soto. Sí, yo creo que el gobierno debe hacer algunos sacrificios, algunos ajustes, porque no basta con que no lo siga subiendo. Es necesario que lo baje, porque el combustible es transversal en la economía. Se manifiesta en lo que tiene que ver con la carga, el traslado de la mercadería a los mercados, se manifiesta en el transporte público de pasajeros, incidiendo directamente en la economía popular, también en lo que tiene que ver con el gas de cocina, de uso doméstico, sí. Y entonces ocurre que somos uno de los que impacta más. Más directo. Sí. Y en el mismo transporte, pero porque hay muchos vehículos que usan ese tipo de carburante para operar. Y entonces se precisa de que para dinamizar la economía, uno de los mecanismos que puede contribuir a alivianar más la carga económica de la familia dominicana, ese es un punto sensible por donde el gobierno debería tocar la economía, fundamentalmente porque ahora mismo hay una expectativa de los transportistas que están reclamando baja en los combustibles y debe atenderlo el gobierno. Este es uno de los países que tiene el combustible más caro y además entendemos que eso evitaría los traumas propios. Mira, tú sabes que el gobierno ha logrado por primera vez en la historia que los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros coincidan con los transportistas. Tú sabes que los transportistas ahora no tienen niveles de rechazo por la presión, por la baja del combustible, y por el contrario, han encontrado receptividad en los usuarios. El gobierno lo ha unido porque el pueblo está sintiendo el látigo en el alza de los combustibles. Y es de buena política económica del gobierno que atienda ese reclamo social y que satisfaga esa demanda del pueblo. Sí, hay que reconocer que en estos momentos el gobierno se hace importante que ponga el oído del lado del pueblo, realmente. Sí, claro, sobre ese tema. Sí. Porque independientemente de que de manera directa el comportamiento de lo que es el manejo del barril, de los combustibles en el país, no depende, Soto, de lo que es la voluntad y el deseo del gobierno, sino de un problema exógeno. Sí, o sea, porque no lo producimos. Claro, el país no produce petróleo. Sin embargo, somos uno de los países que tiene la mayor tasa de gravamen en ese rubro, por lo que el gobierno tiene un gran margen en el que puede hacer algunos ajustes, porque entendemos que obviamente el gobierno no produce petróleo. Sabemos que el mercado internacional va en una espiral alcista,
pero hay una desproporcionalidad, que el gobierno tiene que hacer algunos ajustes para conciliar entonces esa variable, ¿verdad?, con una necesidad sentida del pueblo, porque no es un sector de la oposición que está siendo necio, no es un sector sindical que está queriendo hacerle la vida imposible al gobierno, es algo que el mismo gobierno reconoce, que lacera la economía nacional y que hay que buscarle una solución. Parece que se va a centrar el gobierno. Permítame hacerle abogado del diablo. Sí. Hermano, ¿usted vio cómo se registró la tasa del dólar en el día de hoy? Rondando el 50/1. Aquí hay un pacto fiscal que se ha estado manoseando y que el gobierno ha estado poniendo muros de contención a ese pacto fiscal, que no es más que una reforma integral a los impuestos en sentido general. Si el gobierno, y aquí voy a decir algo doloroso, si el gobierno baja los combustibles, preparémonos entonces, que no sabemos en cuántas partes del cuerpo vamos a sentir el golpe. En este momento sabemos dónde estamos recibiendo el golpe de manera colectiva. Si el gobierno baja el combustible y pierde esa enorme tajada que recibe en el impuesto a cada galón de combustible, que se prepare el pueblo, hermano, y preparémonos los cinturones para una reforma fiscal que entonces, de verdad, que ya el 18% es intolerable del ITEVI, pero sin duda que entonces vendrá un aumento de la base impositiva y vendrán muchos dolores de cabeza dispersos por diferentes áreas, que a final de cuentas, Soto, Élcido, como siempre terminamos pagándolo lo que consumimos servicios y consumimos productos. El empresariado dominicano se ha pronunciado en esa misma dirección, Ángel, realmente. Es que parece que el gobierno tiene que destinar recursos venidos del precio de los combustibles para amortiguar otras áreas que son sensibles también de la sociedad. Ahí que está el problema. Bueno, señores, por otro lado, finalmente, la comisión electoral que dirigió el proceso electoral, valga la redundancia, de la ADP, pues prácticamente ha proclamado a Xiomara Guante. Y el propio Hidalgo reconoció el triunfo de su contendiente Xiomara Guante, que representó la plancha José Francisco Peña Gómez. Pienso que eso es importante, ya ese gremio, ese importante gremio de la vida nacional, pues finalmente culminó exitosamente el proceso, y para el país, para la educación dominicana, que es fundamental, pues es importante que ya se haya cerrado, que haya culminado con ese proceso electoral, para que la docencia se reintroduzca, para que la docencia recobre su esplendor y naturalmente no haya el sacrificio de los estudiantes, del estudiantado. Yo, hermano, voy a aprovechar esta oportunidad que tú me das, primero para felicitar a la ADP, porque demostró madurez, produjo un proceso de escogencia de sus nuevas autoridades en armonía, en una fiesta democrática, demostró que tiene los pantalones largos como sindicato. También eso tiene diferentes lecturas, el resultado, pero yo quiero hacer justicia hoy. Y quiero hacer justicia porque en la política dominicana hay figuras que normalmente no han sido batidas en la opinión pública con mucha insistencia, pero que juegan papeles protagónicos en acontecimientos que finalmente no se conoce su rol. Y me refiero al rol que sin duda jugó en articular esa candidatura que dio al traste con que el PRM de alguna manera se alzara con el beneficio político de la victoria de Xiomara Guante, porque sin ningún tipo de cortapisas, nosotros que actuamos en la vida pública y política tenemos que reconocerlo, que estaba polarizado en dos frentes, en dos frentes. Y ahí estuvo siempre la mano, la estrategia de una persona callada, pausada, eficiente, que está detrás de Luis Abinader,
y eso de alguna manera coincide con los análisis que nosotros hemos hecho aquí, que es Roberto Fulcal, Sí. un hombre nacido de las entrañas del magisterio, que conoce bien el tema, que es el jefe de campaña de Luis. No solo es el jefe de campaña de Luis, sino que también es el primer vicepresidente de ese partido, que fue uno de los mentores de Xiomara Guante, que aprovechó muy bien un manejo eficiente, una coordinación de todo lo que era el segmento de la oposición frente a Hidalgo. Es una lección que el gobierno tiene que ponerle el ojo. Y yo pienso que también al PRM debe servirle esto, no para un triunfalismo adelantado, que no vean esto como que ya ganaron las elecciones del 20. Es importante que la oposición gane peldaños, porque eso establece contrapeso en la vida pública, en la vida institucional del país. Pudiera eso también servir como a modo de un diagnóstico de cómo anda pensando la gente en términos electorales y en función de lo que son las fuerzas políticas. Eso concatenando con la forma en que tú concluías, Ángel, porque que Hidalgo perdiera en la ADP con apenas un periodo dirigiendo a los maestros, un PLD que se mete a fondo a pelear, a mantener los segmentos de poder que tiene, no transige. El PLD es un partido disciplinado, es una maquinaria. No obstante, mira lo que ha ocurrido. Es un diagnóstico que debe tomarse en cuenta, porque a veces nos lleva mucho de las encuestas que nosotros pagamos y que nos desorientan y esa cosa, y que eso ocurra ahora en un momento también donde hay muchas manifestaciones de reclamos populares, situaciones internas en el PLD que también de alguna manera inciden en esas cosas, es algo para que el oficialismo le ponga el ojo a eso y entienda que eso es una manifestación, o pudiera ser una manifestación, de cómo anda la sociedad de cara al gobierno, cómo lo interpreta y cuál pudiera ser entonces la evolución que de cara a un proceso electoral del 2020 eso pudiera llegar a materializar. Sí, ya nosotros hemos resaltado lo que pudiera ser el impacto de un mensaje realmente. Exacto. Que manda, que envía el proceso de un importantísimo, en lo personal yo digo que es el más importante gremio del país, ¿sí? La ADP. Solamente la cooperativa de la ADP, señores, es un poder. Es un banco central paralelo, de un banco de reserva paralelo. Sí. Para mí es el más importante gremio que hay en la República Dominicana. Evidentemente que manda un mensaje que es un escarmiento en cierto modo, pero también Soto, Ángel y amables televidentes, no necesariamente tiene que extrapolarse eso a lo nacional, a lo que se harán los procesos venideros. No necesariamente. Si bien es cierto que ciertamente pudiera ser un escarmiento y que envía un mensaje a esa franja política del país, al PLDismo, no es menos cierto que no necesariamente tiene que extrapolarse. Y yo recuerdo procesos en el pasado, y hay que decir, a propósito incluso de lo que es la politicidad, la politización que reina en los gremios, que el partido anfitrión, artífice de eso, es el PRD, sobre todo el otro PRD. Yo recuerdo que Peña Gómez anunciaba en mítines, incluso llevado a cabo en el puente de la 17, en la Trinitaria, en la Plaza de la Trinitaria, el hecho de que Julio César Arias Mota, que fue uno de los primeros presidentes del Colegio de Abogados, que eran al mismo tiempo cuadro político de ese partido, Aníbal Sánchez, Babado Torres y todo eso, esos candidatos, esos presidentes del Colegio de Abogados, eran cuadro político de ese partido, y evidentemente ello constituyó una especie de valladar para ese partido. Peña Gómez anunciaba con bombos y platillos, reitero, el hecho de el PRD ganar ese colegio, ese importante gremio en el momento. Y sin embargo perdía los procesos nacionales, perdía las elecciones. Si no se ponen de acuerdo y si no se ponen para lo suyo, le van a dar esta bandita pela en el 2020 al PLD y a nosotros los aliados, de pantalón quitado. Pero no necesariamente tiene que ser. Que no nos pongamos en lo de nosotros, no. Que no le bajemos los combustibles al pueblo.
Que no nos pongamos para lo de nosotros y dejemos de estar en esa vagabundería de la corrupción para que tú veas, si no nos van a sacar. Nos presionan para una pausa. Tenemos que ir, con la venia de ustedes, amables televidentes, vamos a una pausa y regresamos con temas de su interés. Camtech, campamento de tecnología, 12 horas de pura adrenalina, 8 seminarios, 8 certificados, etiqueta y protocolo, seguridad tecnológica, oratoria, edición de audio, fotografía profesional, diseño de página web, servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías, relaciones humanas, sábado 3 de noviembre, Iglesia La Hermosa, autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación. Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores, Pastor Dio Astacio, Jóvenes con Dio, El Derecho a la Ciudad, Municipios, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Un elemento importantísimo, trascendente en el tema de la ADP, y lo queremos comentar a propósito
de, como hemos dicho todo, la trascendencia que tiene este gremio. Sin duda que 110.000 con derecho a votar era una muestra interesante, segmentada, porque la ADP es un gremio de profesionales. Ya ser maestro no es lo que era antes, que usted se hacía maestro de manera empírica. Por lo tanto, ya la ADP es como el colegio médico, es como el CODIA, el Colegio Dominicano de Ingenieros. Y exactamente como decía Élcido, no es solo en la época de Peña Gómez. En el año 2008, a la sazón, yo era uno de los principales dirigentes que actuaba alrededor del ingeniero Miguel Vargas. Miguel se hizo hacer un spot con una lista de todos los gremios que encabezaba el PRD. Y la lista andaba por 12 gremios, dentro de lo que estaban los principales gremios, exceptuando precisamente la ADP. Sin embargo, los resultados electorales fueron completamente distintos. Pero yo quiero apuntalar el tema por el que yo quise hacer este comentario final con relación al tema de la ADP. El llamado esencial que se le hace al gobierno y al liderazgo del PLD es a que tiene que cuidar su unidad interna, porque todo lo que conocemos, todo el forcejeo que ocurrió hasta el día de las elecciones del ADP, sabíamos que los resultados que acaban de alumbrar este proceso era posible que ocurriera. No solamente la batalla interna de los dos principales líderes de ese partido, sino las diferencias internas dentro de la corriente del presidente de la República. Yo creo que eso también fue determinante, y el llamado principal al gobierno y al partido de gobierno es a que tiene que preservar su unidad a cualquier costo si quiere preservar el poder. Totalmente de acuerdo, Ángel. Suscribo todo lo dicho por ti, pero hay un tema importante también que tiene trascendencia y que nosotros no podemos apartarnos de él. Y es que el país, a propósito del gran acuerdo, del histórico acuerdo, del trascendental acuerdo llevado a cabo por parte de China y República Dominicana, pues como parte ya del cumplimiento de este acuerdo, el país ha suscrito otro acuerdo como parte del mismo que establece la colaboración, la participación de líneas aéreas de ese importante país, pujante país, que en estos momentos se coloca casi a la vanguardia en el mundo económicamente. Y entonces, para posiblemente la semana entrante, está previsto ya la concretización de este acuerdo entre el embajador chino y el embajador Miguel Vargas. Si no me equivoco, Ángel, por ahí anda el asunto, y naturalmente esto es importantísimo porque no hay dudas de que el país avanza, Ángel Soto Lara. Definitivamente entendemos que el desarrollo no se detendrá, que el país, sobre todo partiendo de la importancia económica de China, Dios mediante estará asegurada el avance y el desarrollo del país en lo que tiene que ver con la parte aérea y en otros aspectos fundamentales de la economía. El turismo, inclusive. También, en el turismo sobre todo. Así es. Sí. No, sin duda que China, hermano, un mercado de 1.500 millones de almas, Sí. Sin duda que iniciar un proceso de vuelos directos, que dentro de el acuerdo implica vuelos directos de República Dominicana a China, eso va a fortalecer una realidad ya existente en República Dominicana. Sin embargo, todos sabemos las dificultades que enfrentaban en principio los ciudadanos chinos para venir a República Dominicana y establecerse. Hubieron figuras importantes, han existido en República Dominicana figuras de la vida política nacional
que tuvieron la visión a tiempos distantes de empezar relaciones primarias con la República China. Y hoy es una realidad, como hemos dicho, hemos reconocido en diferentes oportunidades, que el presidente Danilo Medina y el actual canciller de la República, que junto con el director de la Junta de Aeronáutica Civil, encabezan este proceso, Luis Ernesto Camilo, y la gestión que ha hecho de manera sistemática, primero para que se concretaran las relaciones de manera formal y luego para que este proceso se consolide con su visita a la República China, al presidente, luego la gestión para que estuviera en República Dominicana el canciller chino, y finalmente se están haciendo los arreglos para que también el presidente de la República visite la República China. De manera que esto va a consolidar un mercado fundamental para la República Dominicana, como lo es para todo el mundo, como lo es para Estados Unidos, como lo es para las grandes naciones del mundo. Ya son menos de 6 países, digamos, de volumen de habitantes, lo que no tienen una relación formal con China, y eso lo vamos a ver ocurrir en los próximos años cercanos, en los próximos meses. Eso va a ocurrir porque es que es una realidad a la que no se puede vivir de espalda. Correcto, sí. Mira, la República Dominicana es estratégica para China, porque hay una guerra económica, una guerra por el mercado entre el gigante asiático, como también le llaman, y Estados Unidos, que es el otro gran mercado. La República Dominicana se convierte entonces en un escenario que China puede utilizar para producir en la República Dominicana, y con esa manufactura dominicana, con esa patente dominicana, poder entrar a un mercado norteamericano que no puede llegar como China. Y de ahí lo atractivo que se convierte la República Dominicana para la inversión por parte de los empresarios chinos que ya están estimulados aquí. Por ejemplo, en Guerra hay una empresa que tiene una gran inversión, y ya se está tratando de que el gobierno dominicano, a través de los tratados internacionales que ha suscrito, pues nosotros ya esa mercancía manufacturada en la República Dominicana pueda entrar al mercado norteamericano. Eso nos da mano de obra, eso nos dinamiza la economía, y en la medida en que los chinos utilicen la República Dominicana como un trampolín de producción, primero por un asunto de geopolítica, porque estamos ubicados en una área donde se ahorrarían el traslado de esa mercancía de lugares tan distantes como es el continente asiático. O sea, somos estratégicos hasta por la ubicación geográfica. Y es con esa visión que los chinos han valorado primero el establecimiento de las relaciones diplomáticas y después esas actividades de comercio pujantes. Por eso no es una coincidencia, no es casual que las líneas aéreas chinas tengan interés ya dentro de ese protocolo que de manera incipiente se está manejando a partir de la concreción de las relaciones diplomáticas, porque eso viene entonces a complementar ese macro proyecto que va a ser de vital importancia para la economía dominicana y que le va a resolver también un problema a los chinos, un problema a China, que es el problema de mercado, el problema arancelario que tiene China, porque es una guerra arancelaria que tiene China y que tiene Estados Unidos. Nosotros no estamos en esa guerra y somos una válvula de escape a través de la cual los chinos van a tratar de ingresar al mercado norteamericano, porque no van a entrar como China, van a entrar como República Dominicana, porque son empresas que van a estar patentadas en la República Dominicana, que van a estar registradas en la República Dominicana, que van a ser empresas dominicanas, solo que va a ser de capital chino. Y eso va a permitir entonces que esos dos mercados de alguna manera puedan tener una interacción sin los traumas que está generando el problema arancelario, donde los gringos, por impedir que su mercado le sea invadido por los chinos, le han subido las tasas, los chinos han reaccionado y le han subido los aranceles también, le han puesto una carga impositiva onerosa para no hacerlo competitivo en su mercado, y entonces la República Dominicana ahí viene con a jugar un rol importante del que va a salir muy beneficiada tanto China como la República Dominicana, sin perjudicar obviamente el mercado norteamericano. Y
como tú bien señalas, hermano, nosotros somos el ombligo de América Latina, estamos justo en el medio. Exacto. Hacia arriba el norte y hacia abajo el sur. Y los chinos, que no son tontos, saben que desde aquí van a atacar, como tú dijiste, encubierto el mercado norteamericano, pero le van a comer los caramelos en toda Sudamérica. Es un asunto de geopolítica y estratégica en términos comerciales. Por eso los chinos estaban hace 10 años persiguiendo este objetivo de manera sistemática. Lo que se da ahí es lo mismo que se dio en el asunto de la colonización. ¿Por qué éramos nosotros la antena del Nuevo Mundo? Porque irradiábamos por la ubicación geográfica todas las demás colonias. Por eso esa es la visión de los chinos. Qué bueno que estemos de manera rápida tocando el fondo de este gran acuerdo. Que el país empieza a recibir los beneficios de este gran acuerdo, que explotemos al máximo este gran acuerdo. Qué bueno que sea así, señores. Ángel Manuel de Regla Soto Lara, amables televidentes, vamos a pasar a un tema que tiene que ver con el país. También una noticia importante que venida del Banco Central de la República Dominicana. El gobernador anuncia que en el periodo enero-agosto, en los primeros 8 meses del año, la economía creció 6.7%. Hay gentes como el diputado Amado Díaz que no logran explicarse de dónde pueden salir estas cifras, pero también nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo puede el Banco Central inventarse esto? O sea, hay que ver qué es lo que está pasando y dónde se detiene, en qué se fundamenta el Banco Central para dar a conocer esta cifra. Mira, en ese aspecto, yo siempre he dicho que el asunto de ese crecimiento económico es el cuento mejor contado que nos han hecho a nosotros. Porque la economía, cuando te refleja eso, que es verdad que te lo está reflejando, pero... O sea, que no es mentira. No, tú afirmas es verdad, que esos numeritos venidos del Banco Central se corresponden con la verdad. Se están reflejando de verdad, pero eso es un falso positivo. Porque eso es producto del endeudamiento público. No es que no es que hemos experimentado un aumento en la producción nacional que haya proyectado la economía. Por eso el presidente Danilo Medina, con un gran sentido de responsabilidad, ha admitido que no podemos seguir con la espiral de los préstamos del endeudamiento público. No podemos hacerlo. Ahora, parecería que estamos entrampados en una situación de que no podemos subsistir sin el endeudamiento. Y si es así, es una desgracia para el país. Porque, por una parte, nos matan los endeudamientos porque ya el Producto Interno Bruto lo está consumiendo la deuda. Y por otra parte, aceptamos que esa es la medicina que nos mata al mismo tiempo. Ojo con eso. Y este es un tema que no se puede manejar con mucho populismo, porque los gobiernos dominicanos, desde la fundación de la República, porque no estoy hablando de Danilo Medina, han manejado ese tema económico con un amplio sentido de irresponsabilidad, con algunas excepciones. No digan zafa, pero Trujillo pagó la deuda. Tenemos un obelisco ahí en conmemoración a eso. Pero hay que tener mucho cuidado con el asunto del endeudamiento. ¿Por qué? Porque los gobiernos se juramentan por 4 años y nada más tienen compromiso con la patria con 4 años, después de ahí que se hunda. Por eso, cada vez que pasa 4 años de gobierno, aumenta la deuda pública interna y la deuda pública externa. Y se van y no dejan ese problema. ¿Por qué? Porque somos un país que está consumiendo mucho más que lo que produce. Nosotros, en los hogares de nosotros, si ganamos 15,000 pesos mensuales y tenemos un consumo de 15 o de 20, ¿dónde va la finanza del hogar? ¿Cuáles son los niveles de endeudamiento que va a tener la familia? ¿En cuántos problemas nos vamos a meter? Entonces, con ese criterio, decían los latinos, bon pater family, de un buen padre de familia, es que los gobiernos tienen que manejar las economías. Los gobiernos que se salen de ahí, en el momento se le hacen el gracioso al pueblo como el padre, que pudiendo darle un plato modesto, le da un plato suculento, pero entonces mañana no hay que comer. Entonces, hay que tener cuidado porque los pueblos le exigimos mucho a los gobiernos que nos arreglen las calles, que nos den salud, que nos den educación, que nos bajen los precios, que nos quiten los impuestos. Y los gobiernos entonces tienen que conciliar una de dos cosas. O sacrifican su imagen, porque eso tiene un costo político, no darle al pueblo lo que el pueblo quiere,
O se convierten en populistas, le dan al pueblo lo que los pueblos quieren, pero ¿a qué precio? El pueblo en el presente no se entera, después que sabemos lo que está pasando, como sabemos ahora la deuda pública acumulada que tenemos producto de ese comportamiento irresponsable de los gobiernos. Muy bien, Sí. muy bien. Ángel. Mira, este es una especie permanente de quién fue primero, la gallina o el huevo. Es verdad que hay que ponerle freno al endeudamiento desbocado, pero yo no creo en que es posible desarrollar una nación a los niveles que se ha desarrollado la República Dominicana sin recurrir a los mercados internacionales. No es posible, sencillamente. Si nosotros no hubiésemos recurrido a los mercados internacionales, no tuviéramos los hospitales que tenemos hoy, no tuviéramos la red vial, una de las redes viales más impresionantes que tiene algún país de América Latina, es el de República Dominicana. Si nosotros no hubiésemos recurrido a los préstamos internacionales, este país no fuera la gran urbe en la que se ha convertido hoy. Y yo digo, sin duda que en República Dominicana faltan resolver de manera definitiva problemas esenciales para la vida de los seres humanos, para la vida de sus habitantes. Pero también es verdad que tenemos un país completamente distinto al que teníamos hace apenas 10 años. Tú dices, Élcido, Sotolara y yo, que hemos visto el cambio de la ciudad, ustedes, amigos televidentes, que caminan a diario en la ciudad de Santo Domingo, en las principales ciudades del país, no verifican el cambio, no lo pueden percibir con tanta eficiencia como lo percibe el ciudadano dominicano que hace 8, 7 años no venía al país y viene a la República Dominicana. Y eso me ha tocado vivirlo. Amigos entrañables que me ha tocado caminar con ellos con apenas 4 años que no venían al país. Y cuando vienen, me dice Ángel, pero esta ciudad es otra. Entonces, sin duda que hay que ponerle freno al endeudamiento descontrolado. Así es. Pero hay que aprovechar las herramientas de la modernidad y de las instituciones que posibilitan el desarrollo de los pueblos. Mira, solamente se pudo haber logrado ese desarrollo que tú mencionas, que te quedaste corto, hemos avanzado mucho más de ahí, no podemos ser mezquinos. Si la clase política nos hubiera robado medio país después que fundaron la República Dominicana. Nada más la corrupción, nosotros podíamos ser la Suiza de América. Pero tenemos que superar el latre de la corrupción en la administración pública. Miren, señores, ojalá que estos números venidos del Banco Central se correspondan con la verdad, eso es lo que esperamos, pero en esta particular ocasión, ustedes tienen material para abundar muchísimo. Sin embargo, la participación de los interactivos es fundamental para nosotros. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con la participación de ustedes, que se merecen también ser parte real de este programa. Camtech, campamento de tecnología. 12 horas de pura adrenalina. 8 seminarios, 8 certificados. Etiqueta y protocolo. Seguridad tecnológica. Oratoria. Edición de audio. Fotografía profesional. Diseño de página web. Servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías. Relaciones humanas. Sábado 3 de noviembre. Iglesia La Hermosa, Autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación.
Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores: Pastor Dio Estacio, Joven Escondido, El Derecho a la Ciudad, Municipios, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Con su programa Debates al Día. Soto, Ángel, los empresarios del transporte, los que se lucran del transporte en República Dominicana, resulta que incurren en violación diaria, porque por ejemplo esos paros sorpresa que constituyen un abuso, Soto, porque no es posible que los dominicanos de a pie, desde el domingo en la noche, se están organizando y preparando para levantarse a las 5 de la mañana, a coger un carro para llegar a su centro de trabajo. ¿Y qué le pasa en lo inmediato? Bueno, que no puede ir. Ahí viene la agonía de vida de ese ciudadano de a pie, de ese humilde ciudadano, pero también honorable ciudadano, que se levanta para ir a su centro de trabajo a las 5 de la mañana, y dan las 11 de la mañana a pie y no ha llegado a su centro de trabajo. ¿Sabes por qué no está cayendo piedra a ti? Porque no entran por la pantalla. No. Porque ese pueblo está a favor de la lucha para que le bajen los combustibles. Yo estoy de acuerdo con esos empresarios. Y ese pueblo sabe que esa lucha de los transportistas es para no subirle el pasaje. Y ellos deciden entonces, y el clamor de ellos se expresa y se siente ahí, que ellos quieren mejor que haya lucha porque baje el combustible y que no le suben el pasaje. Y son conscientes
de que aquí las combustibles suben todos los días y el pasaje no sube todos los Entonces, días. tú me estás diciendo a mí que Antonio Marte está actuando con justicia. Antonio Marte no es un sindicalista, es un empresario del transporte. ¿Y Juan Ubiere qué es? Es un sindicalista, porque no tiene empresa de transporte ni tiene vehículo conchando. El- Son cosas diferentes. El colmo de la contradicción es esta. No, señor. no es esa, vamos a decirlo. Son empresarios del transporte. No, no es Todos. así, no son Sí. todos empresarios. Fenatrano es un sindicato donde cada hombre que anda en una guagua o la tiene alquilada a un particular o es una unidad de él. ¿Y Ricardo yo- de los Santos qué es? De Fenatrado. Eso es un sindicato de No, camioneros que no empresario tiene de que... transporte también. Ese sí, pero Juan no, Ubiere pero también. no todos los que integran son en un sindicato son empresarios, señores. Miren, no podemos nosotros, porque hay que tener mucho cuidado con eso. Las manifestaciones de lucha de los sectores organizados del país son los mecanismos que oxigenan la democracia y la hacen posible. Lo otro es dictadura, que Dios nos libre o nos mate, pero que eso no Y no desaparezca. es dictadura impedirle a un obrero, a un empleado que llegue a su trabajo, porque pero tú se lo impides. Hay que tener cuidado porque la gente pudiera diciendo, bueno, pero él le preocupa que se paren un día, pero suben todo el día la gasolina y él sí no dice nada. Y me suben el gas de cocina que ya está a 200 pesos, que cuando estaba a 50 pesos me cobraban el mismo pasaje que me cobran a 200 y el Sido no dice nada. Entonces, el Sido entonces es una persona que nada más ve cuando reacciona el que le mete en la puya, pero el brazo que empuja el filo no lo ve. Entonces, hay que tener cuidado con eso porque ese pueblo es inteligente y se va a hacer su juicio. Por Ángel de la Cruz, no vamos a hacer una discusión tú y yo. Vamos a permitir a Ángel de la Cruz. Mira, ustedes los dos están defendiendo posiciones, digamos que extremas. Porque es verdad, Soto, te guste o no, o luzca agradable o no, que la misma categoría, admito que con diferencias, que tiene Antonio Marte, que tiene Juan, el de Unatrafin, el de Santiago, Juan Martes, que tiene Juan Ubieres, de alguna manera... Yo te explico cuál es la diferencia de una vez. El Que negociaron el plan Renove, cayeron presos, se robaron 1.000 millones, se robaron las guaguas que fueron presos y Juan Ubiere no tiene una guagua, por eso no cayó preso. Entonces no compare las cosas. Vamos a ver quiénes han negociado la lucha de los trabajadores del transporte y se han hecho millonarios, son empresarios, y quienes no lo metan todo en el mismo saco. Mira, esa es tu visión. No, esa es la verdad histórica. Mi visión es que si no fueran dueños de los instrumentos que les sirven para la lucha, y yo no le quito legitimidad a la lucha, porque siempre he creído en los frenos y contrapesos del poder. El poder tiene que tener contrapeso y el pueblo tiene que tener herramientas que le sirvan para canalizar sus inquietudes, sus anhelos y sus demandas. Y yo pienso que los sindicatos en República Dominicana, que tuvieron una época dorada al lado del pueblo, hace tiempo que abandonaron ese litoral en el que se situaban. Se aburguesaron. Claro. Y de alguna manera, vuelvo y repito, no todos son iguales. Pero eso yo entiendo. Es la verdad. Pero todos son empresarios. Todos actúan como empresarios en algún momento, incluyendo a Juan, claro, que sin duda tiene diferencia entre él y los demás. Claro que sí. No tengo ninguna duda. Pero en algún momento actúa exactamente como empresario y algo más. No es verdad que son apóstoles solo defendiendo los intereses del pueblo. Primero están defendiendo sus intereses. Al final, quien recibe la daga a la que tú hacías referencia con mucha eficiencia, quien recibe la daga es el pueblo, que es quien paga el servicio, quien paga el aumento del precio del combustible, quien paga el aumento del precio del peaje y quien se mete la mano en los bolsillos para pagar el combustible. ¿Y tú crees, Ángel? Por eso el pueblo está Sotolara, identificado con la lucha. Que esos empresarios del transporte, empezando con Juan Ubiere, se conduelen del sacrificio del pueblo. No es verdad. Le embarga a ellos el interés del lucro. Señores, el mismo Sotolara aquí ha dicho que esa gente viene de abajo, de allá abajo. ¿Y quiénes son hoy? Son portentados, son empresarios, señores, que se lucran ¿Quiénes? de su actividad. Todos.
sin excepción todos. Señores, es que en el sector sindical tú ves hombres que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar, se acuestan a las 11 de la noche, no tienen un carro, no pueden cambiar la guagua, no tienen casa propia, viven explotados. Esos son los Ese obreros. no- ese Eso no- es, ese no son los es un bien. claro, Es son los verdad. Ese no es obreros. un bien. Entonces, por eso es que no es nada más el que se monte en la guagua el que paga el precio del alto costo de los combustibles, porque si comenzó a subir el combustible y ellos han resistido el aumento del pasaje, de alguna forma han absorbido ellos el impacto del aumento y eso lo ha empobrecido a ellos, están subsidiando el transporte. Vamos a decir no toda la verdad, No, sin porque duda. alguien tiene que estarlo pagando. No. Sin duda que el ciudadano que compró una guaguita, un minibús, Exacto. un carrito, tiene tiempo absorbiendo de alguna manera los aumentos de los combustibles. Claro que sí. Hay que ser justo y hay que ser y hay transparente. que decirlo. Que hay empresarios del transporte, eso no está en discusión. Pero no, lo malo no es que son empresarios del transporte, es que hay gente en la vida sindical que han utilizado eso para enriquecerse a costa de los que conchan abajo y de los usuarios. O sea, porque no es que estamos defendiendo a los delincuentes que están en todas partes. Yo ahí coincido contigo. El problema está en que esa lucha ahora mismo es una lucha del pueblo. Porque ¿es verdad o no es verdad que están excesivamente altos los combustibles? Es verdad, y Ángel decía, bueno, el dólar, y es verdad que el dólar sigue con una espiral alcista, el precio del crudo en el mercado internacional, y son variables que determinan un aumento. Ahora, no hay una proporcionalidad. El gobierno tiene una participación muy alta en lo que tiene que, impositiva en los carburantes, lo tiene grabado muy alto. Entonces, el que tiene que ceder algo en ese sentido, y tú decías, bueno, el otro riesgo es entonces que nos graben por otra parte. Pero mira, hay tipos de impuestos que son selectivos. Es que ese es transversal, el de los combustibles lacera entera la economía. Porque, por ejemplo, en telecomunicaciones tú pones un impuesto y, bueno, estás aceptando ese sector. El combustible lo afecta a todo, la telecomunicación, el que produce, Afecta todo, afecta señores. todo, Eso la es lo vida más productiva sensible. nacional, sí. Es transversal. Por eso te digo a ti, pongan el dedo, hay que poner el dedo ahí para aliviar la economía popular. Esto no es nada más por los transportistas, es para todos. Bueno, de hecho, yo creo que el que más le conviene es el gobierno. ¿Qué el gobierno no quiere ser popular y caerle bien a la gente y hacer lo que la gente quiere? Claro, porque los gobiernos son sádicos, es que tienen sus limitaciones también. Lo más importante es que parece que del lado del gobierno hay la voluntad para sentarse en la mesa de negociación, del diálogo, y que también los transportistas no están opuestos a eso, sino que están dispuestos a sentarse también, que las partes se junten, que las partes se reúnan, que dialoguen, y que al final el perjudicado, el sacrificado, no sea ese que se levanta a las 5 de la mañana A conchar. a conchar Y a montarse en la carro guagua. para llegar a su centro de trabajo. Así es. Señores, para Manuel Soto Lara, Ángel de la Cruz, y para nosotros ha sido un verdadero placer compartir esta hora con ustedes. Dios mediante, el lunes estaremos nueva vez con ustedes. Muchas gracias y pasen buenas noches.